Bueno, seguimos adelante, vamos a conversar con Carolina H., precandidata del Partido Colorado. Hemos hablado en las últimas semanas de esta situación que genera la campaña electoral, donde la mayoría de los partidos de alguna manera se perfilan para lo que será la elección del próximo presidente. Pero hemos hablado particularmente de lo pareja que está la interna en el Partido Colorado, y en el Partido Colorado aparece una mujer como precandidata. ¿Cómo le va? Bienvenida, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo visualiza usted la interna del Partido Colorado? Ya podríamos decir en la recta final. Sí, en la recta final, pero viste que en política pasa eso de que queda poco, pero queda mucho también. Y bueno, es una interna interesante, ¿no? Podríamos decir que es interesante. Estamos en un momento crítico en el sentido de que el partido viene con una intención baja de votación, a pesar de todos los candidatos. Y esta es una elección donde se juega la renovación del partido, se juegan los nuevos liderazgos, se juegan muchas cosas, entonces es una elección muy importante. En lo personal me gustaría que sea una campaña obviamente de diferenciación, de contraponer ideas y matices con respeto. Así que por lo menos esa es como yo me la tomo. ¿Cómo viene la interna justamente en ese sentido, Carolina, en el sentido del respeto entre todos los participantes? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Y en particular, ¿cómo vivís la participación de la mujer en el Partido Colorado? Que bueno, que no tiene una tradición de gran participación en los puestos más relevantes de la mujer. ¿Pensás que puede haber una propuesta también de candidatura final paritaria? Yo entiendo que es lo deseable. El Partido Colorado, que ha sido a lo largo de la historia el partido que más o que ha levantado más alta la bandera de la defensa de los derechos de la mujer de todos los tiempos, ¿no? Desde siempre, justamente es el único partido de los tradicionales que no ha tenido nunca una mujer en su fórmula. Ya ni te digo candidata, sino ni siquiera en la fórmula. Entonces creo que sería deseable que fuese una fórmula paritaria. ¿Y tú cómo lo vivís a la interna? ¿Cómo es la esta participación de las como mujeres? mujer? Y en eso creo que coincidimos todas las políticas, siempre es una participación muy grande a nivel de militancia, que creo que si hacemos un paneo hay más mujeres que varones militando, o es muy parejo. Después el cuello de botella es cuando empiezan a venir la participación en los cargos o las listas, porque digamos, la verdad, la política todavía es un ámbito que es muy machista. Justamente como se maneja, es un ámbito de poder, como hay otros en la sociedad, es un ámbito que todavía es muy machista, que es el resabio de lo que ha sido, lo que hemos demorado en la historia las mujeres en que se nos reconozcan los derechos. ¿Y el Partido Colorado en sí también lo percibís como machista? Yo creo que esto va más allá de los partidos. Y también destaco que hay un cambio positivo, que es lento, pero que se está dando. Hoy tenemos una vicepresidenta, hoy tenemos una ministra de Economía por primera vez. Entonces se están dando cambios en el sentido correcto, pero bueno, son lentos, ¿no? Y el Partido Colorado no se queda atrás. Yo creo que en esto no hay diferencias por partidos, que es un tema más coyuntural. ¿Qué le pide la gente cuando salís a recorrer? ¿Cuál es la preocupación de la gente? ¿Qué es lo que percibís? Y en este sentido la preocupación de la gente coincide un poco con lo que nos marcan las encuestas de la preocupación de la gente, que es la seguridad. La seguridad sigue siendo un tema que la gente plantea como una preocupación. Y después el segundo podría decirte que es el costo de vida. Uruguay es caro. Y hubo hace poco unos números que salieron creo que los dio el propio Banco Central, que el 67% de los uruguayos declara que no llega a fin de mes. Y eso es algo que se plantea también, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir hacia un Estado eficiente para que justamente un país que es caro, que con impuestos caros. Tú viviste en Suiza, además, 2 años, y creo que tenés el ejemplo de cómo en el primer mundo hay una carga impositiva alta. En Suiza creo que es del entorno del 27%. Exactamente, 27, acá estamos en 26. 26 y medio. De lo que es el PBI, ¿verdad? Estamos Exacto, hablando. de lo que es el PBI. Y uno ve los servicios ahí en Suiza y me imagino que lo notás, la diferencia que existe con nuestro país. ¿Empezarías por una reforma en ese sentido? Sin duda. Yo creo que ahí se nos va la vida como para el desarrollo. En Uruguay, si uno pregunta, ¿qué le falta a Uruguay para ser un país desarrollado? Bueno,
la eficiencia del Estado es fundamental. Y no estamos hablando de un Estado que haga menos de lo que hace, sino que lo haga mejor. Que lo haga mejor porque es la manera de devolverle al ciudadano que hace un esfuerzo enorme en un país caro para pagar impuestos altos. Entonces, el Estado, antes de exigir, se tiene que exigir a sí mismo. Y me parece que es algo que además se ha venido planteando por distintos partidos políticos. Lo planteó Mujica en un momento. Es más, estuvo el propio Conrado Ramos también en gobiernos del Frente Amplio dando esta pelea que bueno, renunció y no se pudo llevar adelante. En este gobierno también se ha hablado de lo mismo. El propio Conrado Ramos, volviendo a él, en una entrevista ahora decía, tenemos un Estado del siglo XIX, pesado, burocrático, y el cuello de botella para el desarrollo es justamente la eficiencia del Estado. ¿Y cómo corregís eso? Bueno, un primer paso sería, en un país que hay alrededor de 300.000 funcionarios públicos, que cuando Jorge Valle sale del gobierno en el 2004 habían 220.000 con la misma población, ¿no? Porque el censo, que eso es otro tema que tenemos, ¿no? Y nos iríamos a la reforma de la seguridad social, pero no es el tema ahora, pero que no crecemos, no hemos crecido en población, y sin embargo hoy tenemos 80.000 funcionarios públicos más. Yo creo que el tema de las vacantes, de llenarlas o no llenarlas, ahí tenemos una oportunidad de no llenar todas las vacantes. Pero realmente que haga... Yo lo he planteado hace poco y creo que tenemos que ir a fondo con eso. Claro, pero ¿y cómo nos llenamos toda la vacante y hacemos que el Estado brinde mejores servicios? Bueno, primero que nada hacemos que el Estado ahorre, ¿no? No llenando todas las... Y que ese ahorro también se pueda volcar en darle a los... eventualmente en bajar impuestos, pero primero tenemos que ahorrarnos. O sea, tenemos un déficit fiscal muy alto y un crecimiento bajo como país. Y obviamente que eso hace que no podamos justamente ir a un país desarrollado. Hay que ver los resultados y no solamente los resultados de las medidas y no solamente el presupuesto. Creo que tenemos que enfocarnos más como país y eso es algo que a mí, estando en el Estado, me llamó la atención, en que no hay un seguimiento, quizás faltaría un seguimiento de los resultados de las políticas que se ponen. Nosotros ponemos mucho, a veces en el discurso de los políticos hay que ponerle más presupuesto a esto, hay que ponerle más presupuesto a lo otro, pero en el comparativo de quizás se pone más presupuesto y los resultados necesariamente no tienen por qué ser mejores, a veces hasta son peores. Lo vemos con la gente en situación de calle, por ejemplo. Y a veces no se ejecutan las partidas. A veces no se ejecutan las partidas, a veces se hace. La eficiencia es lo que de pronto no se está midiendo, que es lo que tú decís, ¿no? Decir, ¿para qué resultados, cuánto presupuesto? O y con el objetivo tiene que estar claro. Con mejoré o no mejoré, los resultados son mejores o peores, porque siempre cuando hay un problema pensamos que inyectando más presupuesto se va a solucionar y no necesariamente es así. Es más, muchas veces no es así. ¿Recortarías ministerios, por ejemplo? En un caso concreto, que es la inserción internacional del Uruguay, que es uno de los grandes debes que tenemos, porque si queremos un país que crezca necesariamente, y esto es algo en que también coinciden o coincidimos todos los partidos políticos, el Uruguay tiene que tener una mejor inserción internacional y le falta una estrategia comercial o una institucionalidad comercial, que en otros países está. Yo entiendo que el Uruguay necesita un Ministerio de Comercio y ese Ministerio de Comercio iría como lo tenemos planteado, con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Turismo. Y haría un Ministerio de Comercio, Industria y Servicios, para que sea el encargado de hacer la estrategia comercial, de coordinar toda la estrategia comercial y de vender al Uruguay, mientras que el rol del Ministerio de Economía tendría que ser el control. Entonces, en ese sentido, si no iría en agregar más burocracia, sino en hacer lo que tenemos más eficiente, justamente para que el Uruguay pueda moverse mejor. Delgado hablaba de un Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, también en esa línea de intensificar por ahí la inserción internacional. Pero quiero ir a otro tema contigo. Carolina, has hablado de que sea una propuesta colorada, tu propuesta y no rosada. Estás en una interna con muchos candidatos. ¿Qué hace que la propuesta de Carolina H., cuáles son los contenidos? Alguna cosa quizás ya nos fuiste diciendo, pero ¿qué hace concretamente que la propuesta tuya sea distinta a la de los otros candidatos del Partido Colorado y que no sea una propuesta rosada?
Bueno, en primer lugar, eso que he dicho, y quiero hacer esta puntualización, cuando yo lo dije, hicieron editoriales en El País de que poco más queda claro esta cosa de fundirse claro, un poco en el Hoy en día gobierno. hay más que se sumaron a este discurso. O sea, no soy la única. Si nosotros empezamos a escuchar los discursos de los precandidatos colorados, más o menos todos se han sumado a decir esto. Hay que hacer valer, hay que pararnos en lo que somos el Partido Colorado. No somos el Frente Amplio, no somos el Partido Nacional, somos un partido distinto, con tradición distinta, con una carta orgánica diferente, con una historia distinta, pero también con valores y principios que nos proyectan al futuro de una manera distinta. Y creo que así se tiene que parar el Partido Colorado. Sí somos varios candidatos, en algunos puntos tenemos coincidencias. ¿Cuáles son los que tú decís, estos son mis puntos, en esto soy distinto y en esto soy una candidata que se presenta frente a los demás candidatos del Partido Colorado como la opción del Partido Colorado? Yo entiendo que hay 2 puntos, pero siendo a lo muy general, en que creo que son fundamentales para un país que quiere ir para adelante y que las cosas pasen. Una son lograr acuerdos y la otra es justamente ir por esto de tener un Estado eficiente. Yo creo que, y voy por la primera, y nosotros le hemos llamado el espíritu del acto del obelisco. Las cosas que son realmente importantes para el Uruguay, y he nombrado algunas, pero la seguridad seguramente es otra, la pobreza seguramente es otra, necesita los acuerdos más plurales y más nacionales que podamos conseguir para que justamente las cosas terminen dándose. Y esto es lo que hizo Jorge Valle con la Comisión para la Paz. Jorge Valle empieza su gobierno con la Comisión para la Paz, que fue algo muy positivo para el país, que era algo muy necesario para el país, pero él lo que hace es pone en una misma mesa a todos los actores relevantes en la sociedad para encarar el tema. A Pepe Delía por los sindicatos, a Williman por el Partido Nacional, a Ramela por el Partido Colorado, a Gonzalo Fernández por el Frente Amplio, a la Iglesia, porque está Cotuño también presidiendo la comisión, y ahí se pudo empezar un camino que sigue hasta el día de hoy, pero que tuvo esa piedra fundacional en un acuerdo amplio. Las cosas que son importantes para el país necesitamos despolitizarlas un poco y que no sea tú tuviste 4 muertas, tú tuviste 3, sino, bueno, este es un tema que se nos va la vida como país, es urgente y realmente pongámonos a hacer acuerdos donde no importe quién se lleva la cocarda, qué partido político se lleva la cocarda, sino que las cosas se hagan. Y después lo otro, sí, sin duda, es que tenemos que hincarle el diente a esa reforma del Estado para tener un Estado más eficiente, para tener un Estado más eficiente en lo social también. Y esto es yo empezaría poniéndome en eso que estaba hablando de no llenar las vacantes que se generan, que son alrededor de 15.000 por año, y en un periodo de gobierno sería un número importante que permitiría quizás, entendemos que puede llegar a permitir o bajar impuestos o que el déficit fiscal sea, que es algo que es un peso, ¿no? Se aliviane. Para cerrar, sobre el capítulo de, el pasaporte, Marcet y lo que desencadenó en tu salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, has contado que fue un momento duro desde el punto de vista personal, también te llevó a grabar audios y conversaciones y demás. Y recuerdo que en un momento contaste también que Sanguinetti te dio como ese consejo de tío veterano de que no te presentaras directamente a ser candidata. Entonces te engancho las 2 preguntas. Por un lado, ¿por qué la decisión de seguir en carrera? Y por otro, si te inspira confianza el sistema político, porque en ese momento tomaste la decisión de grabar conversaciones, pero hoy ¿qué mirada tenés? ¿Realmente confías en el sistema de nuestro país, en los actores, o cuál es tu mirada? Yo creo que en todos los sistemas, como decís, el sistema político es algo amplio, donde hay muchas personas, ¿no? Donde hay muchas maneras también de hacer las cosas. Y en esto no diferencio de partidos. Yo creo que todos los partidos políticos donde hay muchas personas que lo integran, vamos a encontrar quien haga las cosas de una manera correcta y que haga las cosas con las actitudes a las cuales estamos de acuerdo, y gente que no. Entonces, en ese sentido, no es que yo no me enojo con la política, quizás sí con algunas actitudes de algunos políticos, pero creo que hay que estar, si uno lo que pretende es ponerle determinada impronta a la política o poner la propia, tiene que estar. Y obviamente que en su momento, como dije, la pasé mal, pero uno tiene que aprender a levantarse y seguir con la convicción de que la política es eso. La buena política es vocación de servicio.
Y es por ese camino que nuestro grupo lo está transitando. Bien, la última, ¿me respondés con sí o no? ¿Tenés el apoyo de Pedro Bordaberry? Bueno, es que le tenés que preguntar a él eso. No, Claro, ¿pero has hablado con él? Pedro Bordaberry está fuera de la política. Está, ¿pero has hablado con él? ¿Hablás con él? Yo tengo buena relación con él, pero hoy en día de fuera de la política. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Carolina H., precandidata del Partido Colorado.